En esta mañana vamos a escuchar del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 25. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 25. Puedes buscarlo en su copia de la Palabra de Dios, por supuesto, lo puedes seguir aquí en la pantalla a mi izquierda. Pero una vez estás listo para leer conmigo, le quiero pedir una vez más, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura santa, inspirada e inerrante del Señor. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Oren conmigo una vez más para la predicación en esta mañana, por favor. Oremos. Padre Santo, yo te pido en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en este lugar por medio de esta prédica. Señor, reconozco mi debilidad, reconozco, Señor, mi insuficiencia. Y todos, Padre, aquí reconocemos nuestra necesidad de ti. Entonces yo te pido, Espíritu Santo, que sea tú a través de mí en este momento, alimentando y edificando a todos que están presentes, Señor. Ayúdanos por medio de tu palabra en esta mañana a ser más como tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Padre, porque sabemos que estás aquí con nosotros y que siempre obras por medio de tu palabra. En eso descansamos. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, como se anunció, recientemente nuestra iglesia hizo un pedido de unas camisetas. Mandamos a hacer unas camisetas y la mandamos a pedir ya, para que sepan. Ya se enviaron, ya se mandaron a pedir, estamos esperando ya que lleguen. Y al frente de la camiseta vemos el logo de la iglesia, el logo que tiene los boletines. Pero en la parte posterior hay un versículo, Mateo 28, versículos 19-20. Y dice así: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muchos lo conocen, ¿verdad? Es la gran comisión. Y decidimos poner ese versículo en la parte posterior de la camisa porque ese versículo describe la misión de la iglesia.
Y no solamente nuestra iglesia, sino toda iglesia. Cada iglesia que ha existido desde que Jesús habló estas palabras a sus discípulos. Todo cristiano, todo creyente en esencia es un discípulo de Jesús. Y todo creyente es llamado a ir y a ser discípulos. Y a ser discípulos que también pueden ir y hacer más discípulos. Y como vemos en el libro de los Hechos, este proceso, ¿verdad?, de hacer discípulos eventualmente lleva a la plantación de nuevas iglesias, lleva a que las iglesias establecidas pueden seguir fortaleciéndose. Y mientras esas iglesias van madurando y se van fortaleciendo, esas iglesias comienzan a crear discípulos y comienzan a enviar discípulos. ¿Y qué hacen esos discípulos? Repiten el proceso. No es complicado de entender, ¿verdad que no? Es un proceso sencillo, pero a la misma vez es un proceso muy efectivo. ¿Y cómo sabemos que es efectivo? Que realmente funciona. Bueno, mira dónde estás. Mira alrededor de ti. Mira este mismo cuarto donde estamos ahora adorando al Señor. Esta iglesia hay personas que han venido a los pies de Cristo y que ahora mismo lo aman y están siendo discipulados. Ahora mismo en este momento estás pasando el discipulado. ¿Por qué? Porque uno escuchar la predicación de la palabra de Dios es una forma primaria de discipularse. Entonces estamos, ¿verdad?, en el año 2023 y podemos ver claramente que el Evangelio de Jesucristo sigue adelante. Hay personas que aún siguen llegando a los pies de Cristo, que se siguen arrepintiendo de sus pecados y convirtiéndose a Él. Hay discípulos que siguen llegando a los pies de Jesús y se siguen discipulando, siguen creciendo. Hay iglesias que siguen siendo plantadas. Seguimos viendo hombres levantarse como pastores y misioneros siendo enviados. Esto se sigue viendo hoy día. Y en nuestro pasaje, en esta mañana, Mateo 4, 12 al 25, nosotros estamos viendo cuándo y cómo comenzó este proceso. Y no solamente esto, yo creo que en estos versículos Mateo nos está permitiendo a nosotros ver la misión, los medios que utiliza Jesús, el mensaje y el poder que conlleva el mensaje. Después de mostrarnos que Jesús es el Rey prometido, en capítulos 1 al 4, aquí Mateo nos comienza a mostrar la misión de Jesús. Comenzando en el capítulo 4, versículo 12, vemos la misión de Jesús. Y eso nos lleva, hermanos, al primer punto en esta mañana. Punto número 1, la misión. ¿Cuál es la misión? Jesús vino para hacer luz a las naciones. La misión es que Jesús vino para hacer luz a las naciones. Mateo comienza esta sección mencionando que después que Juan el Bautista fue arrestado, Jesús fue a la región de Galilea. Y más adelante en el libro de Mateo vamos a ver por qué Juan el Bautista fue bautizado. Ahora mismo Mateo no nos dice. Lo que sí nos dice Mateo es que en Jesús ir a esta región es realmente el cumplimiento de otra profecía. Y en los versículos 15 al 16, él cita a Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Los tribus de Zebulón y Neftalí se encontraban en la parte del norte de Israel. Y más o menos como en el año 722 antes de Cristo, ellos fueron los primeros tribus a ser exiliados de la tierra por su pecado, por su desobediencia al Señor. Y fueron exiliados por Asiria, por los asirios. Y una vez que ellos lo obligaron a salir de la tierra, lo sacaron de su tierra, comenzaron a entrar en esa misma tierra muchos gentiles. Muchos gentiles comenzaron a vivir donde vivían ellos. Pero ¿qué pasó? A través de los años, con el tiempo, muchos israelitas comenzaron a regresar al área. Pero ¿qué pasa? Aún ahí seguía viviendo muchos gentiles también. Por eso se le llama Galilea de los gentiles.
Entonces, en esa parte de Israel se sabía que había muchas naciones, había muchos gentiles. ¿Y qué trajeron esos gentiles con ellos? Sus falsas religiones. Por eso, esa área se consideraba una región oscura espiritualmente hablando. Y seguía siendo una región oscura aún en los días de Jesús. Ahora, quizás algunos ya lo pensaron, ¿verdad? Pero este versículo que cita Mateo viene de Isaías, capítulo 9. Es un capítulo importantísimo en el libro de Isaías, porque ¿qué también vemos en ese capítulo, el capítulo 9 de Isaías? Ahí es que él habla del Mesías, que un día va a nacer y que será llamado ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces yo entiendo que lo que Mateo nos está diciendo aquí son dos cosas. Primero, nos está comunicando una vez más, está enfatizando de nuevo que el rey mesiánico prometido ha llegado. Y ese es Jesús. Así como el profeta Isaías profetizó, el Mesías ha llegado a rescatar pecadores y a mostrar la luz, su luz en esta región oscura. Jesús es el hijo de David, quien iba a nacer y quien iba a reinar como el príncipe de paz sobre su pueblo para siempre. Incluso ahí mismo, Isaías capítulo 9, versículo 7, ¿qué dice? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces Mateo nos está dejando claro que como el hijo prometido de David, Jesús es el rey del reino de los cielos. Ahí estaba él, en la carne, en vida, llevando su luz a los que estaban viviendo en oscuridad espiritual, llevando su luz a los que estaban muertos espiritualmente. Lo segundo que yo entiendo que él está comunicando aquí es que Mateo quiere que veamos que la misión de Jesús desde un principio era ser luz, era ofrecer esperanza y perdón no solamente a Israel, sino a quienes, a personas de todas las naciones. Acuérdense, Mateo ya nos comunicó que Jesús es el hijo de David, quien iba a reinar para siempre, pero también nos comunicó que Jesús es el hijo prometido de Abraham. Y por medio de aquel serán benditas todas las naciones. Y aquí ya nos está mostrando cómo Jesús comenzó a hacer una bendición a las naciones. Muy temprano en su ministerio, Él fue a donde habían personas de muchas naciones, donde había muchos gentiles viviendo bajo la sombra de la muerte, como vemos en el versículo 16. Ellos estaban en peligro porque no creían en el Mesías. No miraban al Mesías con ansias, no esperaban su llegada, no creían en el Señor de Israel. Espiritualmente estaban muertos, estaban ciegos, siguiendo tras sus ídolos falsos y las cosas del mundo. Y sin embargo, este lugar, esta región tan oscura espiritualmente hablando, los primeros que fueron exiliados de la tierra, fueron los primeros a ver la luz del Mesías cuando Él llegó. Sí, es verdad, y vamos a ver más adelante que el ministerio de Jesucristo se enfoca más que nada en la casa de Israel. Pero Mateo quiere que nosotros sepamos que fue entre tanto los judíos como los gentiles que la luz del Mesías resplandeció inicialmente. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús siempre ha sido ser una luz a las naciones. Él vino, hermanos, a rescatar todos, personas de toda lengua, tribu, nación, que están muertos en sus pecados. Él vino a rescatar y a salvar a aquellos que están heridos, quebrantados. Todo aquel que se siente que quizás ya no siente esperanza, así como esas personas que viven en esa región quizás se sentían. Imagínate vivir en un lugar que dicen bajo la luz bajo la sombra de la muerte. Me imagino que era un lugar difícil, oscuro espiritualmente hablando. Quizás se sentían ellos sin esperanza, pero precisamente por eso vino Jesucristo.
Lo que esto quiere decir para nosotros hoy día es que no importa dónde vives ni de dónde vienes. No importa su etnicidad. No importa las cosas que has hecho en tu pasado, las cosas por las cuales has pasado y has experimentado. No importa si tú te sientes como que, mira, no hay esperanza ya, ¿por qué seguir? Esos sentimientos que tienes, ¿sabes qué? Jesús vino precisamente para demostrar su luz en esa tinieblas. Él vino para mostrar su luz y hacer brillar la luz del Evangelio en tu vida, en esos momentos oscuros. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, hay esperanza para las naciones. ¿Por qué? Porque vino la luz del mundo, vino Jesucristo. Puedes ser perdonado, puedes ser salvado si simplemente pones la mira en Jesucristo y crees que Él es el Hijo prometido de Dios, que Él es aquel quien vino a perdonar y a rescatar a pecadores. Ahora, cuando seguimos leyendo, vemos en más detalle el plan de Jesús de cómo alcanzar las naciones. Es verdad, las naciones se encontraban en esa región, pero estamos hablando de una región limitada. Las naciones se encuentran ¿dónde? Por todo el mundo. Entonces, ¿cómo Jesús planificaba alcanzar las naciones? Punto número 2. Punto número 2. Vemos aquí los medios, o se puede decir el método que Jesús iba a utilizar. ¿Y cuáles son los medios? Jesús llama a personas a sí mismo para enviarlas a las naciones. Jesús llama a personas a sí mismo para enviarlas a las naciones. Más abajo, versículos 18 al 22, Mateo nos muestra dos instancias en que Jesús llama a dos pares de hombres, ¿verdad? Dos pares de hermanos, y los llama a ellos para que ellos le sigan a Él, para que ellos puedan ser sus discípulos. En el versículo 18, llama a dos hermanos, a Pedro y Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Los llama a ellos y les dice que les sigan a Él, que lo tienen que seguir a Él. Sígueme, dice. Y en el versículo 21, llama a dos hermanos más, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Los llama a ellos también, dos pares de hermanos. Y en ambos casos, Mateo nos dice que eran ellos pescadores. En Marcos capítulo 2, versículo 20, vemos que lo más seguro que Jacobo y su hermano Juan, su familia, tenían un negocio. No eran simplemente pescadores así que pescaban 1, 2, 3 pescaditos para su familia. No, lo más seguro que tenían un negocio ellos. Porque dice que cuando ellos siguieron a Jesús, dejaron los empleados con su padre. Entonces estos hombres eran hombres que quizás no eran los más ricos, pero sí en seguir a Jesús estaban dejando cosas atrás. Estaban dejando sus trabajos, sus familias. Y del Evangelio de Lucas y de Juan, vemos que estos hombres ya conocían de Jesús, ya habían escuchado de Jesucristo. Pero aquí Mateo no nos da esa información. ¿Por qué no? ¿Por qué Mateo no nos expresa que ya ellos tenían conocimiento de Jesús? Yo creo que no nos da esa información porque Mateo quería subrayar, quería resaltar este proceso que realmente era muy inusual. Este proceso de Jesús o de un rabino llamar a hombres a seguirle y cómo esos hombres respondieron al llamado no era normal. Así no sucedían las cosas. Para aquel entonces, cuando llegaba un rabino a un lugar y comenzaban a enseñar, los estudiantes, las personas los escuchaban, los observaban y fueron considerando qué rabino quieren seguir. Y una vez tomaron su decisión, fueron a donde aquel rabino: mira, yo quiero que tú seas mi maestro, yo quiero que tú seas mi rabino, yo te escojo a ti, yo te quiero seguir, quiero ser tu discípulo. Así era. Los estudiantes escogían sus maestros, sus rabinos. Sin embargo, ¿quién escoge a quién aquí? ¿Quién está llamando a quién? No son los estudiantes al rabino. Es Jesús quien está haciendo el llamado. Mientras Él camina por el mar de Galilea y ve a estos hombres, Él le dice a ellos: sígueme, venir en pos de mí, sígueme tú a mí.
No sé si aquí hay personas que le gustan los New York Knicks de la NBA. Este año llegamos a los playoffs, pero nos sacaron después de la primera ronda. Seguimos como fanáticos frustrados, pero seguimos. Imagínate que un día vamos alguno de nosotros a Madison Square Garden y llegamos ahí y decimos, mira, ustedes necesitan ayuda porque los sigan sacando de los playoffs. Yo vengo aquí a ser parte de tu equipo para ayudarlos, para que se mejoren. ¿Qué nos van a decir? Eso mismo se van a reír. Quizás hasta llama a la policía. ¿Quién eres tú a venir aquí a decir que eres parte de nuestro equipo? Eso no es así. Y quizás antes de llamar a la policía nos da unas pescosadas porque le faltamos de respeto también, no sé. Pero ¿por qué responderían así? Porque uno no puede llegar a un lugar y decir, yo soy parte de tu equipo. Así no funcionan las cosas. ¿Cómo uno puede ser parte del equipo? Ellos lo tienen que escoger a uno. Ellos tienen que decir a uno, ven, queremos que sea parte de este equipo. Ellos escogen a uno. Pues mira, similarmente, eso es lo que vemos aquí. De una forma muy similar, es Jesús quien llama a sus discípulos. Él es quien escoge a los que lo van a seguir a Él. Él es quien toma la iniciativa. Él es quien da el llamado. Y lo que es aún más asombroso aquí, no es solamente que Jesús da el llamado, sino cómo respondieron los hombres. Tanto en el versículo 20 como en el versículo 22. ¿Qué dice? ¿Qué vemos en ambos casos? Al instante dejaron sus mallas y sus barcos y les siguieron. Al instante dejaron su trabajo de tiempo parcial o de tiempo completo, dejaron su negocio familiar para seguir a Jesús. A mí me gusta mucho como un pastor comenta aquí, que esto puede ser un ejemplo vivo de lo que leemos en Juan capítulo 10 del 1 al 3. En Juan capítulo 10, 1 al 3, habla Juan de que cuando las ovejas escuchen la voz de su pastor, los reconocen y los siguen. Y esto es como un ejemplo vivo de eso. Quizás es así. Porque para uno dejar las cosas, dejar la familia, dejar su trabajo y seguir a Jesús, es porque Dios está obrando grandemente en ese corazón. Pero respondieron estos hombres al llamado de Jesús para ser sus discípulos. Y en el versículo 19 vemos en parte lo que significa ser un discípulo de Jesús. ¿Qué dice ahí versículo 19? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí hay un juego de palabras, ¿verdad que sí? Porque ellos eran ¿qué? Eran pescadores. Es muy difícil no entender lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, en vez de ustedes ser pescadores de peces, de seguir agarrando peces, ahora tu trabajo de tiempo completo vas a alcanzar hombres. Vas a agarrar a hombres y mujeres, lo vas a alcanzar a ellos con la luz del Evangelio. Ellos iban a ayudar a otros a conocer y a creer en aquel quien vino a rescatar a pecadores. Ellos ahora van a ayudar a otros a entender cómo pueden ser perdonados y salvados por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de lo que significa seguir a Jesús y ser discípulo de Jesús es que ayudamos a otros a conocer a Jesús y a ser discípulos de Jesús. Es importante entender esto, hermanos, porque como iglesia esto quiere decir que Dios va a utilizar a nosotros, a los discípulos, para alcanzar las naciones. El Señor ha escogido alcanzar las naciones por medio de llamar a los pecadores a sí mismo, a su Hijo Jesús, para que Dios pueda obrar en nosotros y a través de nosotros, para alcanzar otros para la gloria de Cristo. Eso es parte del llamado de ser discípulo. Dios nos llama a sí mismo, nos llama a su Hijo Jesucristo, obra en nosotros y a través de nosotros para alcanzar a otros. ¿Y por qué digo que es Dios quien obra a través de nosotros? Vean de nuevo el versículo 19.
Mira cómo Jesús le habla a ellos. ¿Qué le dice? Venid en pos de mí y yo os haré a ustedes pescadores de hombres. No es venir en pos de mí para que un día quizás sean pescadores de hombres. No. Yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Eso es muy importante porque ahora entendemos cómo Dios asegura de que su misión será cumplida. El Señor no da una misión y después espera a ver si se lleva a cabo. Ay, no sé si lo van a hacer o no. No, es un Dios soberano. Servimos a un Rey soberano quien da la misión y quien se asegura que se va a llevar a cabo. ¿Y cómo se asegura Él? Porque Él mismo dice, yo os voy a hacer pescadores de hombres a ustedes. Y vamos a ser honestos. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque si la misión de Jesús realmente dependía de nuestra fortaleza, de nuestra capacidad, de nuestra creatividad, hermanos, las naciones no tienen esperanza. Si depende de mí, si depende de un hombre, cualquier mujer, pobres naciones. Pero es que no depende de nosotros. Y realmente, si somos realistas, sabemos que esto no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Es que no lo podemos hacer. Nosotros no podemos cambiar el corazón a nadie, ni abrirle los ojos espirituales a nadie. ¿Hay alguien aquí que escogió nacer? Levanta la mano. El 15 de julio 1985 yo dije, hoy voy a nacer. No. Nosotros no escogemos nacer físicamente. Nosotros no escogemos nacer espiritualmente. Es el Señor quien nos da vida juntamente con Cristo. Pues así mismo nosotros no podemos causar en otro a que nazca espiritualmente. Nosotros no podemos causar en nadie ese cambio de corazón que hace falta. Y sin embargo, podemos animarnos en evangelizar y buscar almas para Cristo. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha dicho que Él es quien nos va a hacer a nosotros pescadores de hombres. Él obra en sus discípulos y a través de sus discípulos, para que ellos puedan hacer más discípulos. Dios al que llama, equipa. Dios al que llama, le da la gracia que necesitamos, hermanos. Ahora, antes de seguir, no quiero asumir nada. He hablado mucho de ser discípulo, de discipular, pero ¿qué realmente quiere decir eso? Porque quizás escuchar eso, ¿verdad? Que somos llamados a alcanzar almas, a ser discípulos, a discipular, eso como que se siente un poco abrumador, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Qué es eso? No, explícame, pues. Vamos a hablar un poquito de eso. Evangelizar, yo creo que muchos lo entienden, evangelizar es compartir las buenas nuevas con aquellos que no lo conocen, que no lo creen. Pero una vez que una persona lo cree el Evangelio de Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Él, cuando una persona se hace creyente y se convierte, ahora a esa persona le hace falta discipularse. Hay que discipularlo. O quizás no es un nuevo creyente, quizás es alguien que hace tiempito se convirtió, pero sigue siendo inmaduro en la fe. Le falta por crecer, alguien recién convertido, para decirlo así. Una vez encontramos a un creyente joven que quiere crecer en su fe, o una persona que apenas ha puesto su confianza en Cristo, ¿cómo lo discipulamos a ellos? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significa discipular a ellos? A mí me gusta mucho esta definición. Fue creado por el pastor Mark Dever. Esto es su definición del discipulado. Dice así: el discipulado es hacer el bien intencionalmente a otro para que esa persona pueda aparezcar más a Cristo. Sencillo. Intencionalmente hacer el bien a otro, el bien espiritual a otro, para que esa persona pueda parecerse más a Cristo. Y a mí me gusta mucho esta definición. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda a entender que realmente cualquier discípulo de Cristo, cualquier cristiano, puede discipular a otro. Es verdad, la escuela dominical
los estudios bíblicos de los miércoles, de los viernes, los sermones, los domingos, todo eso es discipulado, hermanos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas nos ayudan, nos enseñan verdades que nos ayudan a nosotros a ser más como Cristo. Eso es discipulado, pero lo podríamos llamar como un discipulado formal. Es un discipulado más formal, ¿por qué? Porque son ministerios formales de la iglesia. Son programas, si podemos utilizar esa palabra, de la iglesia. Pero el discipulado, ¿sabe qué? Más que nada, es informal. El discipulado se lleva a cabo más a menudo de formas informales. Por lo menos esa es la meta. El discipulado surge en nuestras vidas diarias, hermanos. Nosotros podemos animar a otro a que sea más como Cristo durante un almuerzo, un día. Durante un día que está lindo el tiempo, mira, vamos a caminar por el parque y ahí nos podemos hablar. En momentos así podemos animarnos a ser más como Cristo. Eso es el discipulado también. Tú puedes invitar a un hermano, una hermana de la iglesia o a alguien que es recién convertido a que te acompañe a hacer tu compra. Y mientras estás haciendo la compra, tú le estás hablando a ellos de lo que aprendiste en tu lectura bíblica de esa mañana. Eso es parte de él. Mientras estás comprando la leche, mira, ¿sabes lo que leí esta mañana? Mira cómo me ministró, déjame compartirte esto. Y así los animas a ellos a leer su Biblia, los animas a ellos a aprender algo nuevo de Cristo. Uno puede compartir a otro cómo Dios ha contestado sus oraciones y cómo Dios te está enseñando a confiar más en Él mientras está limpiando la casa. Mira, vente aquí que tengo que limpiar, me puedes ayudar y vamos a hablar de estas cosas mientras tanto. Puedes hablar de eso mientras preparas la cena, mientras estás doblando la ropa que lo acabaste de lavar. Pero ahí tiene que haber más confianza. Si alguien lo va a ayudar a doblar su ropa, por lo menos que haya mucha confianza entre ustedes, ¿verdad que sí? Hermanos, a veces, bueno, que yo me acuerdo de las mejores conversaciones espirituales que yo he tenido, no han sido durante estudios bíblicos. Ha sido cuando yo estoy con alguien en un coffee shop hablando de su vida y empezamos a hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Y ahí en esos momentos a veces uno tiene las conversaciones espirituales más profundas. O cuando yo le estoy llevando a alguien a su casa, uno de los muchachos, mira, yo te llevo a tu casa, yo te doy pon, como decimos en Puerto Rico, y nos ponemos a hablar. Ahí yo me he animado y he podido animar más a veces que un estudio bíblico. Entonces, cuando pensamos en el discipulado, es importante para nosotros entender que para esto no hay que crear un ministerio, no hay que crear otro programa en la iglesia. Para esto es invitarnos los unos a los otros a entrar en nuestras vidas, a pasar tiempo juntos y a compartir lo que Dios está haciendo en nosotros. Y a preguntar, mira, cuéntame, ¿cómo Dios está obrando en tu vida? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué pecados hay para yo animarte en ellos? Y mira, así tú me puedas animar a mí. Nosotros podemos discipularnos los unos a los otros haciendo cosas cotidianas. En lo cotidiano nos podemos animar a ser más como Jesucristo. Cada creyente, cada discípulo es llamado a hacer discípulos. Y esto lo tenemos que entender porque este es el medio que Dios ha escogido para alcanzar las naciones. Lo vemos aquí en el comienzo del ministerio de Jesús y cuando llegamos al final del libro de Mateo, más claro no canta un gallo. Mateo 28, la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Eso es nuestro llamado. Que Dios nos ayude a ser fiel en eso, hermanos. Ahora también vemos aquí el mensaje que debe ser predicado. Punto número 3. El mensaje que debe ser predicado es que es un llamado a proclamar el reino de los cielos. ¿Cuál es el mensaje de nuestra misión? Es dar un llamado, tenemos nosotros el llamado, mejor dicho, a proclamar el reino de los cielos. 2 veces en este pasaje vemos que las buenas nuevas que Jesús predicó, el evangelio que Jesús predicó, cuando Él llegó a la región de Galilea, es que, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23,
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. 2 veces aquí lo vemos. Y este mensaje fue el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista. Lo vimos en Mateo capítulo 3, versículo 2. Es el mensaje que predicó Juan el Bautista, es el mensaje que predicó Jesús y es el mensaje que nosotros somos llamados a predicar hoy también. Mateo 24, versículo 14, dice que este mensaje, el evangelio del reino, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y eso lo vamos a ver más adelante, Mateo 24, 14. Ese es el mensaje, el evangelio del reino. Ok, está bien, entiendo. Pero, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Cómo que el evangelio del reino? Porque yo creo que cuando hablamos del evangelio, entendemos, ¿verdad?, lo de la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Cuando pensamos en evangelio, pensamos en eso. Y eso no está mal, eso está bien. Pero, ¿y qué del evangelio del reino? Bueno, aquí, como que hay un poquito de información para ayudarnos a entender de lo que significa el evangelio del reino. Porque si uno vuelve a la prédica de Juan el Bautista, cuando él predicaba, arrepentíos, que el evangelio del reino está cerca, ¿qué decía después? Que no miraban a él, sino al que viene después. Siempre dejó claro que no se estaba refiriendo a él, sino que había otro que venía atrás de él. Pero cuando Jesús predica que el reino de los cielos se ha acercado, nunca dice Jesús, mira, que hay otro que viene por ahí. Nunca menciona ni apunta a otro. ¿Por qué? Porque Jesús es el rey del reino de los cielos. Y el rey del reino de los cielos ha llegado en él. Él podía decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque estaba él ahí, delante de ellos, carne y hueso, ahí estaba. Por eso se ha acercado, porque el rey estaba presente con ellos. Entonces, lo que quiere decir esto es que el evangelio del reino son las buenas nuevas, las buenas noticias de que el rey del reino ha llegado. Jesús, el rey prometido, ha entrado en este mundo para que Él puede llamar a los pecadores a que se arrepienten y para que puedan reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Imagínense que ahora mismo entra un hombre a la iglesia y lo miramos porque entra así, demandando nuestra atención, y él está vestido como soldado. Y ese hombre vestido como soldado entra y dice que hay un ejército gigante que viene cerca, que está por llegar aquí. Y dice, si ustedes doblan rodillas a ese rey, no lo van a matar. Pero si no se sujetan al rey de ese ejército, cuando él llegue aquí, lo va a tratar a ustedes como rebeldes y serán destruidos todos. El evangelio, el mensaje del evangelio del reino es similar a eso. La diferencia es que aquí vemos que el que viene a ofrecer paz a los enemigos de Dios es el rey mismo. El rey mismo es quien vino a ofrecer paz a los rebeldes. Romanos 5:10 dice claramente que cada individuo, cada persona, cada ser humano es un enemigo de Dios por sus pecados. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el Rey prometido, Él vino y Él llamó a los enemigos de Dios, a los pecadores, a que se arrepienten de sus pecados y a que miren a su vida, su muerte y su resurrección, para que puedan ser perdonados de sus pecados y reconciliados con Dios. Entonces, en un sentido, el reino de los cielos es la oportunidad para los enemigos de Dios a rendirse, a dejar de rebelarse, a poner sus armas en el piso y a decir, mira, me rindo, me sujeto ante el Rey que es Cristo y lo voy a hacer ahora antes que es muy tarde. Hermanos, esto es un acto de gracia y de bondad y de misericordia.
¿Cuántas veces cuando alguien nos ofende, cómo respondemos nosotros? No lo quiero ver, no quiero hablar con él. Como que me toma tiempo para perdonar y para tratarle. Pero nuestra reacción instantánea es, ay, no quiero verlo. No tengo tiempo para él también. Sin embargo, ¿qué vemos? En el Evangelio, Dios toma la iniciativa. Fuimos rebeldes en contra de Él, un Dios santo. Y Él en amor toma la iniciativa y envía a su Hijo al mundo a predicar la salvación y la reconciliación. A ofrecer términos de paz a los enemigos de Dios. Gloria a Dios. Y lo que esto quiere decir entonces es que antes de una persona ser considerado seguidor de Jesús y discípulo de Jesús, lo primordial es que hay que creer este mensaje. Necesitamos reconocer nuestro pecado en contra de Dios. Necesitamos aceptar de que no hay nada que podemos hacer para merecer la gracia y el perdón de Dios. No podemos ser lo suficientemente buenos. No es que si sirvo y ayudo lo suficiente voy a ser perdonado, me voy a ganar la gracia de Dios. No, no hay nada. No hay nada que podemos hacer para borrar nuestro pecado y rebelión en contra de un Dios santo y perfecto. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador que nos puede lavar de nuestros pecados y reconciliarnos con nuestro Creador. Y Jesús es el único Salvador. Pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, dar nuestra espalda a nuestros pecados y girar hacia Cristo, el Rey prometido. Confiar en Él, sujetarnos a Él, rendirnos ante Él y reconocerlo a Él como Rey y Señor de mi vida, de tu vida. Es solamente cuando nos sujetamos a Él y lo reconocemos como el Salvador y Rey de nuestras vidas que somos perdonados y que tenemos paz con Dios. Es en ese momento que somos considerados hijos y hijas de Dios. Y mientras vamos creciendo en nuestra fe como discípulos de Jesús, somos llamados a llevar este mensaje a otros, a comunicar a otros que ellos también pueden ser perdonados por la gracia que hay en Cristo Jesús. Pero tienen que mirar a Jesús, tienen que creer en el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Tienen que creer en su vida, muerte y resurrección y que Él murió en la cruz por sus pecados. Y solamente en Él pueden ser perdonados y rescatados. Y si me estás escuchando y tú no has creído ese evangelio, tú no crees ese mensaje, no has doblado tus rodillas ante Jesús como Rey y Señor, te quiero animar, hazlo ya. Ríndete ya ante el Rey de Reyes mientras puedas. Porque créeme, llegará el día cuando Cristo venga, toda rodilla se va a doblar y toda lengua lo va a confesar que Cristo es el Señor. Pero el llamado es hacerlo ahora, antes que llegue ese día. Luchar en contra del príncipe del ejército de Dios. No vas a ganar. No vas a ganar. Pero Él ofrece paz y perdón al que se arrepiente y pone su esperanza en Él. Y si quizás estás tentado a pensar, es que yo no creo que realmente yo puedo ser perdonado. Tú no sabes mi vida, tú no conoces mi pasado. Mira, eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque aquí vemos claramente el poder que hay detrás de este reino de los cielos, el poder que tiene este mensaje. Y ese es el último punto en esta mañana. Punto número 4, vemos aquí el poder del evangelio del reino. El poder del evangelio del reino. En versículos 23 al 25 hay como un resumen del ministerio de Jesús. Mientras Él iba por Galilea predicando el evangelio del reino, vemos que fue lo que sucedió. Y lo más importante de este resumen no es que lo siguieron muchas personas, porque muchas personas lo siguieron a Él, pero no todos fueron discípulos reales. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que vemos en el versículo 23, que mientras Jesús predicaba este evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
la enfermedad, la opresión espiritual, la posesión demoníaca, el parálisis, todas estas cosas, Jesús los sanaba mientras predicaba el Evangelio. Y lo que nos enseña esto es que el reino de los cielos, cuando entró en este mundo por medio del Evangelio de Jesús, entró con el poder para deshacer lo que hizo el pecado. Para mí, me ayuda mucho pensar en esto como dos reinos. Este mundo en el cual nosotros vivimos es el reino del enemigo. En este mundo ahora mismo, debido al pecado y la muerte y a Satanás, él es el príncipe del poder del aire, de este reino. Tiene autoridad real él. Esto lo vemos en Efesios capítulo 2. Y es fácil de entenderlo. Uno nada más tiene que mirar. Y uno ve los efectos del pecado. Uno ve la enfermedad. Uno se escucha de que alguien empujó a alguien en el subway sin razón cualquiera. Uno ve estas cosas horribles y sabe, mira, realmente vivimos en el reino del enemigo. Estas cosas suceden porque el pecado ha entrado a este mundo y Satanás sigue siendo como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero aunque ese sea el caso y vivimos en este reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, comenzó a entrar en este mundo por medio del ministerio de Jesús. Por eso él predicó que el reino de los cielos se ha acercado, como un combate entre estos dos reinos. Y cada vez que Jesús sanaba o libraba a alguien de la mano de Satanás, él estaba demostrando que el reino de Dios, el reino de los cielos, tiene más poder que el reino de este mundo. En Marcos capítulo 3 Jesús muestra o habla y enseña cómo él puede atar al hombre fuerte, a Satanás. Y como él puede atar al hombre fuerte, él puede rescatar a las personas bajo su dominio. ¿Por qué? Porque él es un rey más poderoso. Y su reino es un reino más poderoso. El reino de los cielos ya ha entrado en parte a este mundo. Lo vemos en el ministerio de Jesús y hoy día lo seguimos viendo por medio del ministerio de la iglesia alrededor del mundo. El Evangelio de Cristo aún tiene poder para sanar, para cambiar vidas. Aún tiene el poder para restaurar relaciones entre familiares y amigos, a librar personas de la opresión del enemigo. Aún hoy día las personas se siguen sanando, siguen siendo perdonados y rescatados cuando creen en el Evangelio de Cristo. Y cada vez que eso sucede, es como si uno mira detrás de la cortina y ve un vistazo del reino de los cielos. Y uno ve el poder que tiene el reino de los cielos aún en este mundo. Y un día, dice la palabra de Dios, que el reino de los cielos vendrá en su totalidad. Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino de los cielos va a llegar y va a cubrir el reino de este mundo en su totalidad. Y como Jesús es la luz de las naciones, Él todavía tiene el poder para llamar a los pecadores, para que salgan de esa oscuridad y que entren a su luz admirable. Iglesia, necesitamos recordarnos de esto, porque a veces nos tentamos a no compartir el Evangelio con las personas porque lo miramos y pensamos, está muy perdido, está muy perdida, no hay break para ese. Mira cómo habla, mira cómo actúa, mira cómo bebe, es un adicto a esto o lo otro. No podemos caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque el mensaje que somos llamados a compartir es un mensaje de poder. Es un mensaje que puede cambiar vidas, que puede sanar, que puede rescatar. Es un mensaje con un poder real, porque es el Señor verdadero, el único Dios, el Rey de Reyes, quien está detrás de este mensaje, quien nos está ayudando, quien nos está capacitando a ser pescadores de hombres. También necesitamos recordarnos que este mensaje tiene poder, porque a veces nosotros, los hijos de Dios, los que somos cristianos,
A veces caemos y nos encontramos en etapas en nuestras vidas que estamos desanimados, desganados. Nos sentimos como que atrapados por el pecado. Y en esos momentos necesitamos recordarnos que el poder del Evangelio es más grande y más poderoso que el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. No hay pecado tan grande que nuestro Padre no puede perdonar. No hay pecado tan grande que nuestro Padre vaya a decir, mira, ya me cansé de tu inconsistencia, ya. Me cansé, lárgate. Jamás. Jamás dirá eso. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo para perdonar y sanar es más fuerte y más grande que cualquier pecado que podamos cometer. Si nos arrepentimos y nos volteamos a nuestro Señor, Él es justo y fiel para perdonarnos. Si nos humillamos ante nuestro Dios y siempre ponemos la mira en Cristo, podemos descansar en que Él es fiel para sostenernos hasta el final, hermanos. Y aquel que nos sostiene también nos envía a llevar este mensaje a otros. Que Dios nos ayude a ser fiel en esos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este llamado primeramente a seguir. Qué privilegio. Pero ahí no termina, Señor. Después nos llamas a compartir este mensaje de esperanza. Ayúdanos, Señor, a crecer como discípulos y ayúdanos, Señor, a llevar a cabo esta misión de discipular a otros. Nos ponemos en tus manos, Padre. Reconocemos nuestra insuficiencia, Señor, y pedimos que sea tú a través de nosotros. Que tú cumples tu palabra, Señor, y que tú nos haces a nosotros pescadores de hombres. Estamos dispuestos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Úsanos para la gloria de tu nombre. Y gracias por permitirnos ser parte de esta misión tan especial y tan poderosa, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.